Date con y le doy la bienvenida a Anabel Ortega, politóloga e internacionalista, catedrática de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar aquí con nosotros. También Alejandro Martínez Serrano, profesor de la UNAM y la Universidad La Salle, Ciudad de México. Gracias. Y el doctor Antonio Gil, integrante del Centro de Estudios de América del Norte de la Universidad de Guadalajara. Anabel, Alejandro, Antonio, gracias por estar aquí con nosotros. Iniciamos contigo, Anabel. Ya lo decía yo en la introducción, a lo mejor estoy mal, a lo mejor está perdida mi perspectiva, pero retomar el rumbo de la política exterior hay que agradecérselo a la presidenta de México cuando es algo normal, es algo habitual. Pues más bien el régimen pasado, el sexenio pasado, ¿era donde estaban mal? ¿O cómo ves? Bien, bueno, por supuesto que no es de agradecer, es lo que se espera de un dirigente, alguien a quien se ha elegido democráticamente para cumplir una función, y en ese sentido, bueno, creo que él lo ha hecho bien hasta este momento, lleva apenas un mes de gestión y sí hace un cambio, o sea, por eso bien lo comentas, que pareciera que es así como qué maravilla, ¿verdad? Pero la realidad es que el sexenio pasado, independientemente del balance que se haga en muchos aspectos, tiene que ver con una política que bien nos los había anunciado en su día el presidente López Obrador, de su política interior iba a ser exterior, y lo cumplió, porque no se generó muchos movimientos afuera y sin embargo hubo desde su política interna y su mañanera algunos conflictos diplomáticos, y por otro lado algunas oportunidades que eran pues importantísimas para México desde mi punto de vista. Ahora que esté la primera mandataria de nuestro país, por supuesto que se celebra siempre, cada año, cada vez que asisten a cualquier foro multilateral, se agradece que además lo hagan bien, ¿no? Y que lleguen con propuestas que representen a nuestro país y que lo hagan con todo el decoro y todo el nivel que México merece, ¿no? ¿Qué oportunidades hay, Alejandro Martínez, en este tipo de eventos como esta cumbre del G20? ¿Qué oportunidades hay para un país como el nuestro, que lo conocemos muy bien? En las otras naciones pues no nos conocen tanto como nosotros los mexicanos. ¿Qué oportunidades hay que aprovechar? Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Muchas gracias a mis colegas por esta participación que vamos a tener. En primera instancia, habría que mencionar que son reuniones del más alto nivel, con jefes de Estado y jefes de gobierno. Vamos al caso de la reunión donde la presidenta Sheinbaum se reúne con el primer ministro de Canadá. No es lo mismo, con todo respeto, tener una llamada telefónica a tener un encuentro cara a cara con un mandatario, en este caso el primer ministro de Canadá. También lo tuvo la presidenta Sheinbaum con el presidente de China, con el presidente Biden, con el presidente Lula, y en ese momento se pueden llevar a cabo importantes negociaciones o dar el inicio para que posteriormente el cuerpo diplomático mexicano, brasileño, por ejemplo, sigan a cabo una negociación. Es un acercamiento, es una posibilidad de alcanzar ciertos compromisos que, como bien lo señalas tú al inicio del programa, en la administración anterior no hubo esos acercamientos, porque de nuevo quien acudía generalmente era el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo, o posteriormente la canciller Bárcena. Y en ese sentido, pues vamos a considerar que no es un encuentro de esa naturaleza, porque Marcelo, al final de cuentas, todo lo tenía que consultar con el jefe de Estado mexicano. Bárcenas también lo tenía que consultar. En cambio, aquí la presidenta toma decisiones en ese momento porque ella es la mandataria de este país. ¿Cómo ves, Alberto? No, pues sí, es que bajo la lógica y la simpleza con que el presidente López Obrador atendía este caso, era, ¿para qué vamos? No sirven para nada esas reuniones, nada más va uno ahí a saludarse, ni siquiera se llegan a acuerdo. Así pensaba el presidente López Obrador, Antonio. Sí, es correcto. Bueno, es un placer estar aquí, la verdad, y compartir mesa con tan ilustres académicos. Pero sí, totalmente secundo lo que han explicado anteriormente mis colegas. La política exterior es algo muy importante para un país, porque la política exterior tiene que coadyuvar a lograr, a conseguir nuestros objetivos nacionales, que con todos los respetos, en un país como el nuestro, México, son bastantes. Y lamentablemente vimos durante el sexenio pasado que ya no solamente es que hubiera un cierto
cierto desprecio del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, por nuestra política exterior, sino que además deshacía algunas de las cosas buenas que había hecho en su momento el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Yo creo que realmente la gran noticia de esta cumbre del G20 es que no hay noticia. Es decir, que se vuelve en cierta medida a una normalidad, a buscar diálogo, a buscar entendimientos, y que en verdad eso, a pesar de que luego posteriormente la Secretaría de Relaciones Exteriores de cada país, ya sea a nivel de los secretarios, cancilleres o ministros o de los equipos técnicos, son los encargados de desarrollarlo, como bien decía el colega anteriormente, es importante ese cara a cara, es importante ese contacto y ese establecimiento de lineamientos en un momento en el que hay una nueva presidenta en México, va a haber un nuevo presidente en Estados Unidos y habrá elecciones en el futuro en Canadá. Y hay que recordar que las relaciones entre Canadá, Estados Unidos y México son muy importantes y multidimensionales. Exactamente, hay mucho dinero de por medio en esta relación México, Estados Unidos y Canadá. Y eso es fundamental para el desarrollo de nuestro país. Vamos a hacer una pequeña pausa. Anabel, Alejandro, Antonio, 2 minutos y regresamos con el tema, el rumbo de la política exterior retomado por Claudia Sheinbaum. Volvemos. No hay nota de que vaya al G20 la presidenta Claudia Sheinbaum, es hasta cierto punto su obligación como primer mandataria. Pues México tiene que estar representado con el titular del Ejecutivo, no hay de otra. Anabel, ¿cómo le fue? Su propuesta le dice a los países desarrollados que el 1% de lo que le dedican a la industria militar la dediquen para salvar a los más pobres. ¿Qué opinión merece? Bueno, yo creo que sí. Bueno, sí hay una nota y esa hay que destacarla y a mí me parece relevante, sobre todo en un contexto en donde las mujeres hoy estamos teniendo una presencia distinta, sobre todo en México, y considerando la próxima toma de protesta del primer mandatario electo Donald Trump, pues obviamente el que México sea una presidenta mujer sí generó su expectativa y al parecer una muy cálida bienvenida para algunos mandatarios. Me parece que la doctora Claudia Sheinbaum tiene muy claro el papel de México como un actor global, como un actor del comercio internacional relacionado con muchas regiones, y en ese sentido, claro que le va bien en estos encuentros de contactos de primer nivel en los que, como bien dijeron mis colegas anteriormente, toma decisiones ella misma. Y su propuesta me parece que va acompañada de lo que ella ha denominado sí, el segundo piso de la transformación. Es un proyecto que había ya lanzado con cierto ahínco el expresidente López Obrador y en el que ella basa parte de su propuesta, porque también hay que entender que estamos ante un G20 que habla precisamente combate a la pobreza, a la desigualdad y por supuesto a la protección del medio ambiente. Entonces, ella retoma lo que denomina el segundo piso de la transformación en una propuesta que es conocida, pero que sin embargo, bueno, pues le está hablando también a sus electores en México, como lo hacen muchos mandatarios en esas reuniones. De cómo lo acepten, pues habría que ver también las consecuencias en lo sucesivo con estos encuentros. ¿Cómo ves, Alejandro Martínez? Yo considero que es una buena iniciativa, que uno de los programas sociales que ha iniciado el gobierno de la 4T a partir del sexenio anterior, Sembrando Vida, que tiene presencia no solo en México, sino también en algunos países como Guatemala, El Salvador, Honduras, pueda representar una bandera mexicana ante una de las graves problemáticas que tenemos en el siglo XXI, que es el tema de la cuestión climática. El llamado Acuerdo de París del 2015 necesita acciones inmediatas de parte de toda la comunidad internacional para disminuir los efectos del cambio climático. Desafortunadamente, pues sabemos que hay intereses muy importantes respecto a la producción de los artefactos en la generación de energía eléctrica y obviamente que se postula una mayor utilización de combustibles fósiles. Todavía hay poca presencia de las energías no renovables, las llamadas energías verdes. Entonces, es una buena iniciativa. Esperemos que la comunidad internacional retome esta
por la presencia de esta iniciativa mexicana para tener una importante influencia en algunos otros países que pueden utilizar este tipo de políticas sociales en beneficio de las comunidades, sobre todo agrarias, y de esta forma una compensación económica. Muchas gracias. Doctor Antonio, entonces, ¿qué tan realista o no son esas propuestas que hacen los mandatarios en una reunión general que dura un día, que hablan todos, y qué impacto pueden tener, doctor Antonio? Bien, la cuestión es que todo depende de la voluntad de las partes. Quiero decir, hacer declaraciones las vemos mucho en todo tipo de cumbres, las vemos en la Asamblea General de Naciones Unidas y demás, pero luego posteriormente hay que aterrizarlo, ¿no?, con los equipos técnicos y demás. Por eso digo, estas cumbres son importantes para lanzar ciertos elementos, para establecer ciertos compromisos que posteriormente se cumplen más o se cumplen menos, pero sobre todo hay que darle seguimiento. Yo creo que en la cumbre se han abordado temas muy importantes, pero el problema es que no es la primera cumbre en la que se abordan. Por ejemplo, es el tema fundamental, que es el de la sustentabilidad, de cómo vincular el desarrollo humano con los recursos finitos de este planeta y con amenazas como el cambio climático. Al fin y al cabo, todo está interconectado. La cuestión del hambre, la cuestión del cambio climático, etcétera. Entonces, realmente, insisto, estas cumbres sirven para establecer ese contacto, para establecer, en cierta medida, unas líneas generales o a veces unos ciertos compromisos vagos, pero ya dependerá de la voluntad de cada gobierno el cómo se van a desarrollar. En todo caso, yo creo, y lamentablemente en el último sexenio no lo vimos, es que México tiene la capacidad de desarrollar un rol tremendamente importante. La diplomacia mexicana, tenemos grandes profesionales que en ocasiones no se les escucha, pero es el momento de que México asuma su rol como potencia media en el mundo. Anabel Ortega, antes de irnos al corte vamos a dar una última ronda. ¿Cuál es el propósito del G20? ¿Hablar de negocios? ¿Hablar de intercambios comerciales? ¿A establecer reglas financieras? En realidad es un encuentro de alto nivel para todos los temas de la agenda internacional, sobre todo cuando hay contextos tan complejos como el actualmente, ¿no? Este cambio de rumbos en lo que es los conflictos armados, los grandes desafíos globales como la inmigración involuntaria, como precisamente el tema de la inflación, las consecuencias post-COVID, etcétera. Puesto que se agendan varios temas y en lo bilateral es donde se establecen compromisos. Lo que yo veo precisamente justo lo que el presidente anterior, López Obrador, pues no quería tener ningún tipo de compromisos, más allá del desdén que posiblemente lo era. Me parece que es más el no establecer compromisos en el corto y mediano plazo con otros mandatarios. Así es de que las agendas son diversas cada año, es de relevancia según los temas que se proponen, y este encuentro es fundamental para todo tipo de acuerdos, por supuesto. Alejandro Martínez, entonces, ¿qué perdimos con esa política exterior que estableció López Obrador de plano no salir? Salvo cuando Donald Trump le dijo, nos vemos aquí en Washington, y ahí sí fue rapidito para allá. Fíjate que, Alberto, yo consideraría, conforme lo comentan mis compañeros de la mesa, México pierde presencia. Yo en alguna ocasión, hace muchos años, recibí una enseñanza y alguien me dijo, no se pierden las oportunidades, alguien más las gana. A propósito, precisamente, en las reuniones anteriores, con este mismo mecanismo de consulta entre las 20 economías más importantes del planeta, que por cierto voy a hacer un paréntesis, que son las 19 economías más la Unión Europea, en este caso la Unión Europea como bloque. Si México no acude con su presidente, y sí acuden algunos otros países, Argentina, Brasil, en este caso acudió Chile, Colombia, por ejemplo, pues alguna oportunidad que se presente en el momento, quizá ellos, esos mandatarios, las estarían aprovechando, y el canciller mexicano, Marcelo, o la canciller Alicia, pues no tendrían ese nivel de toma de decisiones para en ese momento aprovechar esta oportunidad. Yo creo que ya no podemos echar el tiempo atrás, sino yo considero que es una buena iniciativa de la doctora Sheinbaum acudir a esta reunión. Y por cierto, me gustaría también un poco polemizar.
La semana pasada fue la reunión del foro APEC, el Foro Económico Asia-Pacífico, y ahí no acudió la doctora Sheinbaum, porque recordemos que todavía tenemos un problema muy grave en materia de elección en Perú, que se hereda de la administración anterior. La reunión fue en Perú. Es que ahí hay un tema importante porque viene el tema China. Trascendió, de acuerdo a medios canadienses, que el presidente Trudeau, el primer ministro Trudeau, le dijo, oye, con China, ¿cómo vas? ¿Cómo ves esto, Antonio? También esas cuestiones, pues, de manera directa se atienden. Sí, se hablan, pero realmente el gran problema con China no lo vamos a tener con Canadá, que también, sino que lo vamos a tener con Estados Unidos. Sí. De hecho, China es uno de los temas favoritos de Donald Trump en campaña electoral y muy probablemente la renegociación del Tratado de Libre Comercio va a ir por ahí. Por cierto, renegociación del Tratado de Libre Comercio que México está dando la excusa perfecta con eso de convertir en públicas la CFE y Pemex, que en realidad no es convertirla en pública, sino más bien es mejorar su posición en los mercados de la energía. Y eso va a ser la excusa que va a utilizar Estados Unidos para negociar el TLC con México y meter más presión a China. Hay una realidad y es que China ha pasado de ser un marginado en los años 70 a ser una de las grandes potencias. Y México tiene que definir cuál es su relación con China, al igual de cuál es su relación con Estados Unidos. Así que sí, sin duda va a ser uno de los temas. Se ha abordado, o parece ser que se abordó con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero mucho me temo que justamente va a ser uno de los grandes 3 temas que va a tener la administración de Trump con México, junto con va a ser la renegociación del TLC, va a ser el tema de la migración, como no, un viejo tema que ya conocemos, sí. Y como no, va a ser el tema del narcotráfico. Yo creo que en gran medida la relación de Estados Unidos y por ende la relación con China va a estar condicionada por estas cuestiones. Porque, Anabel, Alejandro, vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, pero hace poco aquí en la redacción discutíamos de qué tan cierto puede ser que el propio presidente Biden le diga a Trudeau, oye, háblale a la presidenta de México sobre lo de China, porque en la reunión solamente me pidió información del mayo y entonces ya no lo pude hablar. ¿Puede darse ese tipo de cosas? Volvemos en 2 minutos. La que está interesante porque 6 años nos perdimos el contacto con el exterior, entonces lo estamos retomando y eso le da frescura. Anabel, entonces, la presidenta Sheinbaum, ella lo dijo, que en esa reunión breve, porque son muy breves esas reuniones bilaterales con el presidente Joe Biden, le pidió información de cómo fue la detención del Mayo Zambada. Entonces, Joe Biden a lo mejor le habrá dicho a Trudeau, oye, tú dile de China que también pues ya no hagan tanto negocio. ¿Cómo se dan esas situaciones de acuerdo a la experiencia que tenemos? A ver, bueno, desde luego que esa es la información que se nos da a conocer a los medios y en general. No sabemos realmente en esa reunión privada qué tipo de asuntos además se tocan. Ahora, el hecho de que Canadá hable sobre China, pues está muy a tono con lo que será el próximo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y lo que estará presentando la región de Norteamérica como temas fundamentales que ya se mencionaron, ¿no? Migración, narcotráfico y, por supuesto, el comercio. Ahora, en el tema del narcotráfico, pues sí es un tema que atañe a ambos gobiernos, es un tema que debe pues concluir con buenas información, cooperación, etcétera, y me parece que para ambas agendas era totalmente pertinente. De eso a que otros temas, bueno, digamos, no es tan fácil, ¿no? Ahora, estos encuentros que tenemos a nivel de bilaterales con diferentes países, pues se fijan algunos temas que se empiezan a tratar y que van a derivar en futuros acuerdos o comunicados, etcétera. No, en un día es muy difícil generar este tipo de expectativas, ¿no? Y además, bueno, la agenda del G20 tiene muchísimas cosas que tratar. Obviamente está el Mercosur por un lado, que está tratando con la Unión Europea. México no avanza con la Unión Europea, por ejemplo. O sea, hay un sinfín de reuniones que suceden y nos dan a conocer pues una probadita, ¿no? De lo que puede ser la relación con el saliente, porque hay que decirlo, Joe Biden está por irse, así es de que le quedan exactamente 60 días, no 2 meses. Sí. Entonces, es un poco lo que se nos da a conocer en ese sentido, pero bueno, me parece que la presidenta Sheinbaum dio
buen papel, es un gran inicio, una mujer preparada, ambientalista, científica. Me parece que estamos empezando un buen camino. Alejandro Martínez, ¿cuál es tu opinión? Yo considero que, de nuevo, decíamos hace rato, son las reuniones del más alto nivel y también habría que mencionar que hay aliados, hay contrincantes, hay opositores en este mismo sentido y lo más probable, yo sí coincidiría contigo, Biden y Trudeau tienen un mayor acercamiento que lo que tuvo Biden y Obrador y lo que tiene Biden y Sheinbaum. Es la primera ocasión que se reúne Sheinbaum y Biden y no es la primera ocasión que Biden y Trudeau tienen conversaciones, diálogo, y en ese aspecto posiblemente también recordemos, el próximo año es la renegociación del TMEC. Y uno de los aspectos que también impactará en esta negociación es la participación de inversiones y de empresas chinas. Hay una cláusula ahí en el TMEC que prohíbe el establecimiento de un acuerdo comercial con una economía que no esté 100% abierta a la competencia y no tenga un gobierno democrático. Directamente la cláusula va enfocada a China. En ese aspecto, pues sí es una posible advertencia para que en un futuro, precisamente, México tome las medidas al respecto, porque el próximo año Trudeau va a estar en la negociación, Sheinbaum va a estar en la negociación y Trump va a estar en la negociación. Como bien señala la maestra Anabel, Biden, pues ya borrón y cuenta nueva, pasa a la historia, y obviamente que lo importante es la postura del nuevo presidente Trump. Gracias. Doctor Antonio Gil, estas reuniones, que es un día, ¿no? Es prácticamente un día en el que tú ya traes muy bien tu itinerario, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Vamos a tener bilaterales con este y este de tantos minutos, estos son los temas, y abrir los caminos para ya después trabajarlos en la agenda, pero que Trudeau le haya hablado a la presidenta mexicana de China y la propia presidenta se haya reunido con Xi Jinping, entonces, ¿qué sale de esas reuniones, doctor Antonio? Bueno, los colegas no me dejarán mentir, pero saben que en diplomacia todo es posible y que verdaderamente pasan cosas verdaderamente increíbles. Como vuelvo, quisiera hacer un matiz porque ha dicho México estuvo ausente de política internacional. No estuvimos ausentes, estuvimos presentes en ciertos escenarios, no quizás de la manera adecuada. Hubo una cumbre de la CELAC con ciertos gritos. Posteriormente, por las relaciones con Estados Unidos, convertimos a la Guardia Nacional en policía migratoria y, por supuesto, nuestra intervención en la crisis de Bolivia, ¿no? Dando refugio al expresidente de Bolivia, Evo Morales. A partir de ahí, vuelvo a insistir, en diplomacia todo es posible y hay que señalar que el principal problema de China o las quejas que vienen de Estados Unidos y de Canadá es que acusan de que China está utilizando a México como un puente para meter sus productos de manera ilegal en Estados Unidos y Canadá. Es decir, porque tanto Canadá como Estados Unidos tienen un tope a los productos chinos y para no agotar ese tope, digamos que China desvía parte de su comercio a través de México. Ese es el principal miedo. Y si nosotros tenemos firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, nosotros tendríamos que rendirlo. A partir de ahí, vuelvo a insistir, en muchas ocasiones el trato personal entre los gobernantes y demás es tremendamente importante, siempre que salga bien, porque si no es como decía Maquiavelo. Maquiavelo decía que dos gobernantes nunca deberían de conocerse. ¿Por qué? Porque si se conocen a través de embajadores, siempre se le puede echar la culpa al embajador. Pero queremos pensar que en esta primera cumbre todo ha salido al menos de forma normal y adecuada. Confiemos en que México siga trabajando. Muchísimas gracias. Nos queda por ser tan respetuosos en el tiempo, nos queda un minutito, cada quien su posición. Empezamos contigo, Anabel, con este tema. Muchas gracias. Bueno, pues coincido efectivamente, en diplomacia todo es posible. Me parece que México tiene muchos desafíos por delante. El tema de Donald Trump y sus advertencias sobre aranceles, siendo nuestro principal socio comercial, la presencia de China en todo el continente americano es el gran elefante en el cuarto, porque sabemos que previo a este encuentro de G20 inauguró un puerto marítimo muy importante para el comercio en Perú y bueno, China está teniendo muchísimo acercamiento, cosa que desde mi punto de vista es parte del descuido de la política exterior del presidente Biden en Centro y Sudamérica y que bueno, Donald Trump al parecer hará lo mismo y conducente. Veremos qué sucede también con los conflictos bélicos, pero por lo pronto México es presente con muchos desafíos.
Qué bueno, Alejandro Martínez, parece que el conflicto bélico pues no se trató mucho, o al menos no lo dejaron ver los presidentes, pero pues ahí está el problema. Un minuto. En este caso, me gustaría de nuevo felicitar a la doctora Sheinbaum por dar este paso. Es una buena presencia de México en estos foros multilaterales. Considero que se debe de seguir realizando este tipo de presencia mexicana para tener la posibilidad de que la voz de la política exterior mexicana se escuche en estos foros. Respecto al tema, también como comenta la doctora Anabel, el tema de Ucrania, Rusia, pues también Biden está utilizando sus últimas piezas para el ajedrez político allá en Europa Oriental, también con la consideración que la llegada del nuevo presidente Trump pues cambiará 180 grados la política estadounidense en ese ámbito, y ya dijo Trump que él resolvería el tema en una reunión con los participantes. Esperemos que sea así, sobre todo en busca de la paz internacional. Tus conclusiones, doctor Antonio. Bien, generalmente una regla no escrita que se dice que hay que dejarle un periodo de gracia de 100 días a un nuevo gobierno que entra. En este sentido, creo que aún es demasiado pronto para juzgar acerca de cómo será la política de la presidenta Sheinbaum. En todo caso, no hay que olvidar que tenemos una relación fundamental con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, relación histórica, cultural, más de 20 millones de compatriotas, que como bien decía la doctora, hay un elefante en la habitación que es China, y con todos los respetos no hay que olvidarnos tampoco de Latinoamérica, por así decirlo. Sí. Ahí hay varios proyectos tremendamente interesantes y sobre todo tenemos problemas globales que son retos globales y que requieren respuestas globales. Muchísimas gracias, Anabel, Alejandro, Antonio. Muy interesantes sus conceptos. Ya nos queda un poquitito más claro la importancia del concierto internacional y de que México esté presente. Gracias por haber estado aquí con nosotros en Mega Noticias. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos. Gracias a los tres.